Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver el día de hoy un ejercicio relacionado con funciones proporcionales inversas. Vamos rápidamente entonces con el ejemplo. Y para poder entender este tema, vamos a hablar de la alimentación. De chanchitos. Bien, entonces nosotros tenemos que hacer un pequeño supuesto, ¿no? Y vamos a suponer lo siguiente, de que tenemos aquí arriba el número de chanchitos y aquí debajo el número de raciones que podemos dar por día. Vamos a poner aquí días. Entonces, decimos, ¿no? Nosotros tenemos un chanchito. Vamos a empezar aquí mejor. Tenemos un chanchito. Y a este chanchito nosotros le podemos dar alimento por 80 días. Entonces, si vamos a darle alimento por 80 días, como que ese chanchito se va a alimentar bien, ¿verdad? Ahora, digamos que ya no es solo un chanchito, sino son dos chanchitos. Ahora nosotros si analizamos, si con uno eran 80 días para alimentarlo, pues dos van a ser, sí, ¿no? Nuestra intuición matemática nos dice que serían 40. Y si fueran, digamos, ¿no? 4 chanchitos, no sabemos por qué, pero algo nos dice que es 20, ¿verdad? Y si fueran 8 chanchitos, algo nos dice que la respuesta sería, aquí del número de días que podríamos alimentarlos, a los 8 chanchitos sería 10. Ahora, ¿por qué estamos sacando esta deducción intuitiva, no? Bueno, es que en realidad esto es una proporción y lo vamos a escribir para no olvidarlo, ¿está bien? Lo que estamos haciendo ahorita es una proporción y es una proporción de tipo inversa. ¿Y por qué es una proporción de tipo inversa? Porque si nos damos cuenta, los datos de chanchitos están aumentando, cada vez están creciendo, ¿no? Más. Pero en cambio, los días de ración están haciéndose cada vez más pequeños, menos. O sea, mientras uno aumenta, el otro disminuye. Y a eso se llama proporción inversa, ¿no? Proporción inversa. Hay una forma de comprobar en la proporción inversa de si estamos haciendo bien los datos o no, ¿no? Y rápidamente vamos a verlo. La proporción inversa está relacionado, por así decirlo, podríamos decir, ¿no? Por multiplicación y división. Miren aquí, yo tengo 1 y 80. Si hacemos una multiplicación, pues 1 por 80 me va a dar 80, ¿verdad? Igual aquí, 2 por 40, ¿cuánto me va a dar? 80. Igual aquí, 4 por 20 me va a dar 80. Y en el último también 8 por 10, 80. Significa que todos los datos en la proporción inversa, al multiplicarlos, nos da el mismo valor, ¿no? Es una forma de comprobarlo. Bueno, en realidad hay más teoría aquí, pero eso creo que es suficiente. Continuamos entonces. Como estamos en el tema de funciones, tenemos que determinar cuál es nuestra variable dependiente y cuál es nuestra variable independiente, ¿no? Entonces comenzamos rápidamente. Nosotros diríamos que nuestra variable independiente en este caso serían los chanchitos, ¿sí? Esos chanchitos serían la variable independiente. Y en consecuencia la variable dependiente sería el número de días que alimentamos a los chanchitos, ¿no? Claro, porque dependiendo de los chanchitos vamos a ver, mejor dicho, los números de días para alimentar dependen de la cantidad de chanchitos, ¿verdad? El número de días que puedo alimentar a mis chanchitos dependen de la cantidad de los chanchitos. Y como los días dependen de los chanchitos, por eso lo ponemos como variable dependiente. ¿Está bien? Ahora decíamos en clases pasadas de que la variable dependiente está relacionado con el eje Y, ¿no? O de las ordenadas, y la variable independiente con el eje X. Muy bien, vamos rápido entonces a hacer el cuadro de tabulación, ¿no? Ponemos X y ponemos Y. Ahora trazamos una pequeña línea y comenzamos a anotar los datos, ¿no? Entonces, el primer dato que tenemos es que un chanchito, bueno, si tenemos un chanchito podemos alimentarlo durante 80 días.
Si tenemos 2 chanchitos, podemos alimentarlo durante 40 días. Si tenemos 4 chanchitos, podemos alimentarlos durante 20 días. Y si tenemos 8 chanchitos, podemos alimentarlos durante 10 días. Bueno, hasta aquí esto creo que está claro, ¿no? Ya está. Ahora, me gustaría agregar algo más, ¿no? Sería bueno también utilizar el dato de 0, ¿no? Vamos a hacerlo primero a través de la interpretación. ¿Qué pasaría si tendríamos 0 chanchitos? ¿Durante cuántos días podríamos alimentarlos? Pues si no habrían chanchitos, pues no habría ningún día, ¿no? Pero pondríamos 0, no, se pondría inexistente, no se podría definir o inexistente. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Bueno, vamos rápidamente entonces con nuestro gráfico. Vamos aquí. Entonces vamos a graficar nuestra función. Entonces lo primero que vamos a hacer es trazar nuestros ejes, ¿no? Primero por aquí el eje Y y después por aquí nuestro eje X. Bueno, ya estamos. Ya sabemos que este es el eje X y este de aquí es nuestro eje Y. Ya. Ahora el eje X lo conforman 0, 1, 2, 4, 8. Recuerden que tenemos que respetar las distancias, ¿no? Así que lo vamos a hacer de 2 en 2. Este será 0, este será 1, aquí está 2, aquí 3, aquí 4, aquí 5, aquí 6, aquí 7 y aquí 8. Siempre dejando las mismas distancias, ¿no? Yo no podría poner 8 por aquí, dejando una distancia gigantesca. Eso no se puede hacer, ¿no? Hay que respetar las proporciones, digamos. Ahora vamos con los valores de Y. Y primero, como están avanzando en 10, 20, 40, 80, pues vamos a hacer de 10 en 10, dejando también dos espacios. Entonces aquí sería 10, aquí sería 20, aquí sería 30, aquí sería 40, aquí tendríamos 50, 60, 70 y 80. Bien, listo, ya estamos. Luego de hacer esto, entonces comenzamos a unir nuestras coordenadas, ¿no? Primero diríamos entonces, tenemos aquí el punto 1, 80. Cuando X es 1 y trazamos nuestras líneas aquí, dice que Y es 80. Y es 80. Y este sería nuestro punto, ¿no? Ya tenemos ahí un punto. Luego aquí tenemos otro. Dice que cuando X es 2, el valor de Y es 40. Entonces sería aquí, aquí y aquí trazamos nuestro punto. Listo. Luego tenemos el siguiente. Dice que cuando X es 4, Y es 20. Ya, entonces trazamos nuestras líneas aquí. Y es 20. Sería hasta aquí, ¿no? Y ya está. Y ponemos el punto en intersección. Y por último dice que cuando X es 8, Y es 10. Cuando X es 8, tenemos las líneas, dice que Y es 10. Aquí. Entonces prolongamos y aquí estamos, ¿no? Aquí sería nuestro punto. Ahora tenemos que unir los puntos para formar nuestro gráfico, ¿no? Entonces ya podemos darnos cuenta que esto una línea no es. Así que no podríamos decir que esto es una función lineal, ¿no? Lo que sí está formando más bien este gráfico es una curva de este tipo, ¿no? Y a esto se le conoce, a este tipo de gráfico, función inversa. Y más o menos nosotros ya podíamos intuir eso, porque esta de aquí arriba, la que habíamos señalado con nuestro chanchito, pues era una proporción inversa, ¿verdad? Ya pues la proporción inversa entonces está relacionada con la función inversa. Por la forma de nuestro gráfico, entonces nosotros podemos decir que esta es una función de proporcionalidad inversa. Para resumirlo decimos, ¿no? Una función inversa, ¿sí? Y si ahora vamos con la teoría dice que la forma general de una proporción inversa es así. F de X
es igual a la constante k sobre x. Esa es nuestra fórmula, la que deberíamos aprender, ¿no? Ahora, ¿qué es la constante? La constante es la constante de proporcionalidad, ¿no? Así como nosotros teníamos nuestra pendiente en el caso de las funciones lineales, pues ahora queremos averiguar cuál es ese valor de k, ¿no? De esa constante que se da en nuestra función inversa. Y para ello vamos a reemplazar, ¿no? Como decíamos también en el tema de funciones lineales, no debemos preocuparnos por esta f de x, ¿no? Sabemos que f de x es lo mismo que decir y. Entonces aquí sería y es igual a k sobre x. Si queremos saber entonces cuál es nuestra constante, lo que vamos a hacer es reemplazar dos valores, ¿no? Entonces vamos a tomar en este caso el valor de 2 y 40, estos dos de aquí. Entonces vamos a decir que cuando y es 40, vemos ahí, ¿no? Que y es 40, la constante no lo sabemos, dejamos k, x es 2. Ahora está claro que este 2 que está dividiendo va a pasar multiplicando. Entonces 2 por 40 sería 80. Ah, ya, la constante es 80. Y esa constante de donde la habíamos sacado, si nosotros recordamos bien, era aquí, ¿no? Sabíamos que si multiplicamos cada uno de estos valores nos daba 80. O sea, no era necesario hacer la operación para saber cuál es esa constante k, ¿no? Ya tenemos entonces nuestra constante que es 80. Así que podríamos decir que la forma general de nuestro ejercicio sería así, ¿no? En vez de y ponemos f de x. F de x. Ahora sabemos que la constante es 80. Entonces ponemos nosotros 80 sobre x. Y ese sería, en otras palabras, el nombre de nuestra función, ¿no? Nuestra función se llamaría f de x igual 80 sobre x. Y ya está, ¿no? Ya habríamos desarrollado aquí nuestra función inversa. Bueno, hay muchas cosas más para hablar sobre la función inversa, pero digamos que nos estamos enfocando aquí sobre todo a entender cuál es la forma que representa una función inversa, ¿no? Que sería esa línea, esa curva, mejor dicho, ¿no? Ahora, quiero cerrar hablando sobre este valor de 0 y e. Y lo vamos a explicar ahora mismo, ¿sí? Nosotros ponemos ahí entonces que cuando x es 0, vamos a reemplazar en el nombre o en nuestra función, ¿no? Dice que x es 0, y no existe. A ver, entonces x estamos reemplazando con 0. Arriba está el 80. Entonces sería 80 entre 0. Y nosotros tenemos aquí inexistente. Es el valor que puse, ¿verdad? Ahora vamos a entender por qué. Aquí nosotros tenemos una división entre 0. Las propiedades matemáticas dicen que cualquier número entre 0 no existe o no puede determinarse. O sea, nuestra matemática llega hasta ahí nomás. Más no podemos, ¿no? A llorar al río. No podemos más. Bueno, entonces, cuando yo vea algún número dividido entre 0, yo digo que ese número no se puede determinar o no existe. Y por eso estamos poniendo esa e con la rayita, ¿no? Esa es la razón matemática, ¿sí? Entonces no lo olvidemos también. Creo que con esto estaríamos cerrando este tema. Muchas gracias.